Ahora se está enseñando algo raro en las iglesias y vamos a tener que buscar un video para analizar la cuestión del suicidio. Que si un cristiano se suicida, que no, como la salvación no se pierde, él por eso no se va a perder. Señores, pues, qué ligero eso. Mire, analice bien ese punto. Porque si una persona muere en pecado, ¿dónde usted cree que va? Si yo agarro una mujer ajena, ¿verdad? Siendo cristiano, que tengo mi salvación asegurada, ¿verdad? Y me la llevo para un motel. Y allá a los dos nos da un infarto, y morimos. ¿Qué usted cree como cristiano? ¿Para dónde vamos nosotros dos? ¿Usted cree que vamos con el Señor? Piénselo. Piénselo. Tenga cuidado, hermano, se está enseñando el pecado en la iglesia. Se está jugando con la gracia de Dios. Se está abriendo la puerta de la gracia demasiado así. No, bájenle. Por estar diciendo la cuestión, una exageración de la gracia. Señores, hay pecado en las iglesias con la cuestión de que no, yo estoy salvo. Y si peco, mi salvación no se pierde, porque está asegurada. Y no importa, y mucha gente está torciendo eso y no está entendiendo el asunto. ¿Tú estás salvo? Bueno, demuéstralo por tu fruto. ¿Tú estás los frutos de santidad? Bien, pues tú estás salvo. Tú estás predestinado. Pero hay gente que no lo está entendiendo así. Pues mi salvación no se pierde. No relaje. Señores, están haciendo y deshaciendo en las iglesias. Si usted va a hablar de la doctrina de la salvación asegurada, por el amor de Dios, enséñenle santidad, enséñenle lo que eso significa. Se está llegando al extremo de decir que si un cristiano se suicida, se salva, oiga eso, porque la salvación no se pierde. Usted sabe lo que es. Cuando una persona se suicida, terminó con la oportunidad de redimirse. Mire que ese hombre, Judas, vendió a Cristo, cumplió una profecía y se arrepintió, y ese hombre estaba bien hasta ese momento, porque se arrepintió, se redimió. ¿Y cuál fue el problema? Que se ahorcó. Ve, ya de que se ahorcó ya no hay forma de redimirte. Si yo soy un asesino y empiezo a matar gente, soy un asesino profesional, pero me arrepiento de eso, ¿Dios me perdona? Claro que sí, ya, yo me arrepentí de eso, olvídate. Yo no voy a matar a nadie jamás, porque me arrepentí. Ahora, si yo me mato a mí, ¿cómo me arrepiento yo de eso? Explíqueme. Si yo me suicido, ¿cómo me arrepiento de yo matarme a mí mismo? Dígame. Dígame, un teólogo que me diga una cosa así, que no empiece a buscar, a torcer la Biblia para justificar su teoría, ¿no? Bíblicamente y humanamente hablando. ¿Sabe lo peligroso que es eso, hermano? Una persona con un demonio de suicidio que escuche una cosa semejante. Nadie se suicida por cuenta propia, por el instinto de conservación. El instinto de conservación no permite que una gente se mate. Eso, aunque no lo entiendan los psicólogos, eso es así. ¿Qué es lo que actúa en un suicidio? Es un demonio. Una gente se suicida por la acción de un demonio, porque por cuenta propia nadie se va a suicidar. Ven. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que una persona, poniéndole el caso a un demonio, se va a salvar? ¿Cómo puede ser, hermano? Yo se lo dejo de tarea a ustedes. Ustedes le están haciendo un daño a la gente. Usted se imagina una gente ahora inclinada a... Usted sabe el poder que acciona sobre la mente de una persona y el corazón, un demonio de suicidio. Usted se imagina una persona ahora que esté inclinada a hacer una cosa así y que escuche una teología como esa, que le diga que no, que tú te suicides y por eso tú no te vas a perder. Señores, pero usted se imagina, pero eso es lo que está esperando un demonio, escuchar. O sea, que eso de que un cristiano se suicida y va al cielo, señores, es una doctrina de demonios, como dice Pablo, que al final oirán doctrina de demonios. Pero eso está clarito. Eso es literalmente una doctrina de demonios. Cada vez que se habla de muerte, tenemos por ejemplo los testigos de Jehová diciendo, no le haga transfusión y déjalo morir. ¿Usted se imagina una cosa así? Usted deje morir una persona porque no le ponga sangre, basándose en la Biblia. Es una doctrina de muerte, eso es de demonio, hermanos. Por ejemplo, los musulmanes, la gente de la yihad islámica, se parece a esta doctrina. Imagínense, una doctrina que le está diciendo
que un cristiano, porque se suicida y como su salvación no se pierde, se va para el cielo. Pero esto se parece a lo que hacen la gente de la yihad islámica. ¿Qué le dicen ellos cuando van a hacer un atentado? Ponte dinamita, explótate, que te va a ir con Alá. Pero se parecen las dos doctrinas. Piénselo, mírelo. Hay un parentesco entre los dos. En uno, el cristiano, como tiene su salvación asegurada y se suicida, no importa, tú vas para el cielo. Y el otro, el de la yihad islámica, cuando va a hacer un atentado, no importa, tú te vas a matar, te vas a suicidar y tú te vas con Alá. Señores, se parecen a dos doctrinas, son primos. No, usted no ve, no percibe parentesco entre las dos teologías. Se parecen. Esas son doctrinas de demonios, hermano. No le ponga caso a eso. El que esté escuchando este mensaje y tenga esa inclinación, que sepa que ahí mismo perdió su salvación en la eternidad. Usted murió escuchando a un demonio, obedeciendo a un demonio. No atente contra su vida. Si usted está en esa situación, mire, póngase a alabar a Dios, nunca esté solo, busque ayuda, diga a los hermanos que oren, usted ore, alabe a Dios. Mire, dice la Biblia que con resistir al diablo él se oirá. Satanás, ese demonio de suicidio, es un perdedor, él perdió en la cruz. No le ponga caso, repréndalo. Hace usted cristiano. No puede un derrotado imponerse sobre un victorioso. Va a dejar que un derrotado se imponga sobre alguien que ya le ganó, porque usted en el nombre de Jesús le ganó ese demonio. Piense en eso, entiéndalo. En el nombre de Jesús, ese demonio está por debajo de usted. Usted tiene autoridad sobre él. Entonces va a dejar que un espíritu que es un perdedor, que está por debajo de usted, se imponga. ¿Entiende, hermano? Piense eso. Y al no cristiano, vaya a la iglesia, nunca esté solo, pida oración, pídale a la iglesia que ore por usted. Mientras un buen grupo de hermanos, mientras más personas oren por usted, mejor. Vaya un profesional. Cuando viene a ver esa falta de algún mineral, que muchas veces tenemos hasta depresión por eso, en algunos casos, ¿verdad? No ponga canciones de tristeza, que en el mundo hay muchas canciones de eso, de ese tipo, canciones que lo que te infunden es tristeza, ¿entiendes? Y que te hablan hasta de suicidio, de muerte. No ponga ese tipo de canciones en su mundo. Ponga canciones cristianas. Canciones cristianas tiene que poner canciones alegres. Utensilios como correas, cuerdas, sáquelo de su casa. Productos químicos, o sea, córtele la brecha a ese espíritu, ¿me entiendes? No le dé brecha a ese demonio de suicidio. Y si hay alguna causa, ¿verdad?, problemática, vamos a decir, usted hizo algo, muchas personas, por ejemplo, tienen miedo a pagar lo que hicieron, no quieren ir a la cárcel, tienen unas deudas grandes y creen que suicidándose solucionan los problemas. No, así no es. Suicidándose no se solucionan los problemas. No, al contrario. Ya usted se creó el mayor de los problemas, que es la perdición eterna. No, espérese, así no. ¿Ves? No, un problema marital. La mujer no lo quiere, va acá, pues. Así como usted se enamoró de esa mujer, se puede enamorar de otra, igual la mujer con el hombre, porque hay hombres que la mujer lo deja y ya, se acabó el mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Es una mujer más? ¿Me entiende? No, espérese, si ella decidió, dice, que te vaya bien, mi amor, Dios te bendiga, ¿entiende? Bendígala, y usted búsquese otra, igual el hombre, que se va a suicidar y que porque una mujer lo dejó. Los muchachos, que de una noviecita lo dejó, ya, de que atentar contra su vida, no, déjela, tranquila. Pero acá, entonces es obligado, ella tiene que estar con usted obligado. Que fuera al revés, te va a gustar a ti que te obliguen, que ella esté contigo, que tú estés con ella, ¿verdad que no? Entonces usted no puede pensar egocéntricamente.
Usted tiene un problema de deuda, ya enfréntelo. Si usted se manejó mal, ese fue el resultado. No sea cobarde. En el suicidio hay mucho de cobardía, por eso dice la palabra al final en Apocalipsis que los cobardes se van al infierno. ¿Entiendes? Hay que enfrentar las decisiones que uno, las cosas que uno hizo. Usted tiene que enfrentar los resultados, porque ya usted lo hizo y ese fue el resultado. No debió hacerlo, bien, pero si hizo un acto raro y ahora viene el resultado, enfréntelo, ¿entiendes? Pero no, nunca atente contra su vida. Mire, ese es lo peor que hay. Vaya a la iglesia, vaya donde un profesional, ¿entiendes? Luche por su vida, no se deje matar. Resista eso, no le crea esos sentimientos y esos pensamientos, no le crea, eso es falso. Y el cristiano, pero ven acá, usted tiene el poder, reprende ese demonio fue vencido en la cruz, ese demonio de suicidio, repréndalo con autoridad, váyase de ahí, demonio. Pero Santiago no te dice, resítalo y huirá, oye, resistirlo, será ese demonio. Repréndalo y en oración luche por su vida. ¿Se va a dejar matar por ese demonio? No, repréndalo. Mire el caso de Judas, hermano, eso está claro. Fue ese el problema. ¿Qué dice Pedro después? Se fue donde tenía que irse, lugar de perdición. ¿Por qué? Porque se suicidó. ¿Entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y no le ponga caso a Satanás hablando a través de estos teólogos que le están inyectando argumentos en favor de hacerle creer que si usted siendo cristiano se suicida, que no se pierde. Mire, quite esa gente, quítelo. Una gente que venga hablándole así, un teólogo hablándole cosas raras. Quite esa gente. Luche por su vida, hermano. Eso es peligroso. No le dé el más mínimo argumento a ese demonio. No le dé el más mínimo argumento. Una persona te viene hablando cositas a favor de eso, quítelo eso. Véteme de ahí, Satanás. ¿Entiendes? Satanás vestido de teólogo. Vete de ahí. ¿Entiendes, hermano? Esté atento con esa cuestión. Bien. Aunque, hermanos, también hay que entender la posición de una persona que pierde un familiar, pues había, o sea, un familiar que se le suicidó. Es duro. Sabemos que es duro. Y lamentablemente la muerte es cruel y el que se murió no hay forma de revivirlo, hermano, no hay manera. Usted y yo podemos llorar lo que lloremos y ese familiar querido, entrañable, no va a volver, no volverá. Así que, hermanos, en el caso de los cristianos, en vez de estar dando ánimo a través de teología de equivocación, eso no es nuestra labor. O sea, nosotros no estamos aquí para cubrir con una falsedad un dolor. En el caso del cristiano, hermano, lo que nos corresponde es orar por fortaleza, por esa persona que ha perdido un ser querido. Esa es nuestra labor, eso es lo que nos toca, orar, hacer uso del poder de Dios y orar por esa persona para que le dé resignación, que le dé fuerza, fortaleza, que se supera eso en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la parte verdad del cristiano. La parte de la persona que pierde un ser querido, o sea, su parte, no es ni deprimirse, ni entrar en una tristeza prolongada. Sabemos obviamente que nos vamos a entristecer y nos vamos a deprimir incluso por un tiempo. Pero le digo algo, usted no es la primera ni la única persona que ha perdido un ser querido por vía de un suicidio, ¿verdad? Vamos a tener ese como consuelo, ¿verdad? Que uno no es la única ni la primera vez. Le ha pasado a muchas personas y eso es parte de la vida, hermano. Son cosas negativas que pasan. Eso es lo primero. Seguir, hay que seguir. Pase lo que pase, hay que seguir. Es duro decirlo, ¿verdad? No se fije en mí, sino en mis palabras. Y hay una parte que sí yo veo bonita, y es que cuando una persona pierde un ser querido por vía del suicidio,
en vez o después de la prolongada tristeza, que obviamente sabemos que va a venir, es inevitable, la misma palabra la contempla, es el momento de llorar con los que lloran, momento de llorar, pero hay que reponerse y seguir, y más que, ¿verdad?, darle larga esa tristeza, mejor usted se hace un abanderado en contra del suicidio, para que otras personas no pasen por esa pena por la que usted ha pasado o está pasando. Esa es una buena medida cuando estamos, ¿verdad?, cuando una persona se encuentra en esa situación. Porque mire, hermano, hay muchas canciones incitando al suicidio, a la muerte directamente, hermano. Usted ve algunas bachatas, algunas baladas, hablando directamente de suicidio, sobre todo del caso amoroso. En Estados Unidos, señores, es una cultura pro suicidio. En Estados Unidos eso data de los 70 prácticamente. Canciones que te hablan de suicidarse y de cosas así, a la franca, y te lo ponen en videos y en películas. Entonces hay que hacer una campaña en contra de eso. Así como se ha hecho una campaña en contra del bullying, debemos hacer una campaña en contra del suicidio, ¿verdad?, insistentemente en todos los medios. Y esos predicadores, llamarle la atención, hermanos. Porque usted sabe lo que una persona con un espíritu de suicidio y oye un predicador que le diga que su salvación no se pierde, aún se suicide, es un alimento para un espíritu así. Eso hay que llamarle la atención a esa gente. Bajo ningún concepto la Biblia avala una cosa semejante. Son cosas de los hombres. Bien. Así que, hermano, estas son palabras mías para ese tipo de personas que han perdido hijos, hermanos, familiares, amigos, a través de un suicidio. Entonces hay que tener cuidado con eso. El caso ya de Judas, después de ahí, entonces termina la controversia con relación a su muerte. Si se ahorcó o si se cayó por un risco. El caso, como dijimos en el estudio de la mujer canaria, bueno, se ahorcó en una rama que se partió y él cayó. Ahí resolvimos el asunto, ¿verdad? Aunque, hermanos, ¿verdad?, que hay una controversia, hay un punto bien controversial aquí, porque nosotros estamos diciendo que Judas fue perdonado por Dios, obviamente se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios perdona a todo el que se arrepintió, ya tiene su perdón garantizado de parte de Dios. Pero entonces, si él está perdonado, ¿cómo puede ser que se suicide? O sea, tenemos el suicidio entonces, algo extraño, ¿verdad?, el suicidio de una persona perdonada por Dios. Y eso es extraño. Entonces ahí hay como un punto controversial, ¿verdad? En este caso, hermanos, nosotros vemos un punto. Fíjense, hay que entender por qué sucedió ese asunto. Cómo es que una persona acabada de arrepentirse y ser perdonada por Dios, porque se arrepintió obviamente, inclusive votó, o sea, se despojó de las monedas. Judas se arrepintió totalmente de lo que hizo, ¿verdad? Según entendemos por la palabra, en ese momento estaba perdonado. Y entonces accede a suicidarse, cometer un acto como ese. Entonces está, ¿verdad?, está la pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios permitiera que se suicidara si estaba perdonado? Hermanos, hay que entender algo, que en ese momento Judas no tenía la protección del Espíritu. Recordemos que en ese momento el Espíritu no había descendido sobre los cristianos. Miren, había un espíritu de muerte alrededor del ministerio del Señor. Y él iba, ese espíritu, a matar a todo el ministerio. Y no iba a quedar uno solo. Uno no iba a quedar. Bueno, recuérdense que los líderes judíos, ese espíritu ya se había metido entre los líderes judíos. Pero usted se cree que nada más era para aniquilar a Jesús. Era todo el ministerio se iba a ir. Los discípulos
se les salvan a los líderes, porque recordemos que ellos se esconden. Entonces, ellos esperan, por decirlo así, o no esperan, sino que coincidió, por decirlo de cierta manera, la resurrección de Jesús con unos discípulos que estaban escondidos, o sea, en una casa, fuera del alcance de los líderes judíos. Entonces ya con el Señor resucitado, ellos tienen la protección del Espíritu. Fíjese que el Señor sopla el Espíritu sobre ellos. Entonces aquí está un punto muy importante. El cristiano tiene la cobertura del Espíritu. Judas, en el momento que se arrepiente, no tiene esa cobertura, imagínense. Sin la cobertura del Espíritu, y hay un demonio de muerte, un principado de muerte, rondando ese lugar. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan, que están desnudos? Viene el Señor y los cubre. ¿Ve? Está hablando del cubrimiento, ¿verdad? De la cobertura del Espíritu sobre la iglesia. Por ejemplo, si hubiese sido después de que ya el Señor muere en la cruz, entonces el cristiano tiene la garantía del Espíritu. Judas Judas hubiese sido protegido por el Espíritu. Claro, un cristiano que se arrepiente, el Señor lo protege. Pero en ese momento no. Entonces por eso vemos que sucede este asunto, de que una persona se arrepiente, Dios lo perdona obviamente, pero se suicidó. Entonces había un demonio demasiado fuerte de muerte ahí rondando y lo atrapó sin cobertura. Fíjese que Pedro hace prácticamente lo mismo que Judas. Si Judas tuvo 10 puntos en contra, ¿verdad? Y se mereció la muerte, Pedro fue 9 o 9.9, fue pegadito que tuvieron ahí, fue como dicen, caco por un photo finish. ¿Has visto esos corredores o los caballos, que por una nariz? Pues pegadito, porque Pedro negó al Señor. 3 años y medio con él y dijo, no, ese elemento yo no lo conozco. Y maldijo. Dígame, ¿qué se merecía Pedro? Claro que en el caso de Pedro, porque recuérdense, incluso la negación de Pedro es antes, podemos deducirlo, antes de la muerte de Judas. Y el Señor no había muerto. Entonces, ¿por qué Pedro no corrió la misma suerte? ¿Por qué ese demonio de muerte no agarró a Pedro también? O a Pedro primero, ¿verdad? En el momento que lo negó, porque era como la situación, ¿verdad? El contexto perfecto para que Pedro hiciera algo raro en contra de su vida, tentara, ¿verdad? Lo que pasa es que recordemos que también el Señor ya había intercedido por los discípulos. Recuérdese cuando le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y así a todo el ministerio. Incluso cuando el Señor dice esa palabra, Judas no está presente. Judas está en su entramado, ¿verdad? O sea, en lo que Judas estaba en su entramado, el Señor estaba intercediendo por sus discípulos. Eso es lo que le salva la campana a Pedro. ¿Ven? Entonces, ya después, Judas se ahorca, muere, pero el Señor resucita al tercer día y entonces ya el ministerio tiene la protección. Fíjese que cuando el Señor entra a la casa donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, el Señor sopla el Espíritu sobre ellos. No estaba Tomás, pero se entiende, ¿verdad?, que después el Señor haría lo mismo con Tomás en ese momento. Entonces ya el ministerio queda cubierto. Y eso es más o menos lo que podemos entender con relación a Pedro y Judas, porque mientras Judas vendió al Señor y traicionó, Pedro negó al Señor, y entonces como que se merecía la misma suerte, ¿verdad? El problema entonces que, o sea, con el caso de Judas, no tiene la cobertura, ¿no? Y lamentablemente
terminó así. Triste que una persona arrepentida, perdonada, pero había un demonio de suicidio rondando por ahí, y lamentablemente Judas no tenía esa protección. Por eso vemos como ese punto, esa contradicción, ¿verdad?, de un perdonado que se suicida. Entonces, hermanos, en sentido general, yo creo que la enseñanza que tenemos con relación a Judas, viéndolo desde el punto de vista enteramente humano, ¿verdad? Primero, yo creo que el problema fue la ignorancia, el no entender el asunto, la naturaleza del Mesías. Si Judas o los discípulos hubiesen entendido el asunto, no hubiese pasado esto, viéndolo así, ¿verdad?, humanamente hablando. Así que el conocimiento es lo que nos va a dar, ¿verdad?, la luz. Por falta de conocimiento pereció el pueblo. Entonces, nunca traicionar, hermano, no traicione, no. Mire, ese suicidio tuvo como base, fue la traición. Si Judas se iba, bien, ese es su derecho a irse, pero no traicione, no venda, no hagas eso. Eso no se hace, hermano. Nunca venda a nadie, nunca traicione. No podemos hacer eso. Entonces, hermanos, también yo veo un resentimiento en Judas. Veo resentimiento. Hay que tener cuidado con los resentimientos. Nos llevan a situaciones peligrosas. Judas se arrepintió, excelente en esa parte. Estamos llamados a arrepentirnos de lo que hagamos. Y lamentablemente terminó con el suicidio. Ahí sí fue donde Judas lo hizo muy mal, y eso le costó lamentablemente la eternidad en un sitio de tormento. Entonces esa es nuestra opinión, hermanos, en sentido general, ¿verdad?, porque este tema tiene mucho hilo de cortar. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta visualización del tema de Judas Iscariote. Así que Dios le bendiga, hermanos, y gracias por su atención.